Este programa es traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Verdad con Karines Moncada. Como siempre, agradecida por la sintonía y pidiéndoles que se suscriban si aún no lo han hecho. También denle al dedito like, compartan, escriban, comenten, para que podamos de esa manera seguir creciendo. Hoy les tengo un programa muy especial, algo que yo he aprendido a través de los años, a través de esta labor, y es el tema de la salud. Eso es una de mis grandes pasiones, aparte de todo lo que hago en materia informativa. El tema de la salud, me he topado con gente maravillosa, las cuales poco a poco se las voy a ir presentando aquí en el programa. Y cuando ustedes me escuchan hablar a veces sobre temas tan sencillos como cómo alimentar a los hijos en las redes sociales, cómo evitar el azúcar, cómo eliminar medicamentos y tratar de vivir una vida más natural, pues es gracias a estas personas que les voy a traer a través de los diferentes episodios. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la sanación. Aquí vamos a explorar fuerzas transformadoras que nos ayudan a reconstruirnos desde adentro hacia afuera. Cuando el trainer te dice tú eres lo que comes, no es mentira. Todo comienza en la manera como nosotros tratamos a nuestro cuerpo, a esa máquina que es perfecta y nosotros muchas veces la maltratamos. Y quiero que imagines por un momento qué pasaría si tú pudieras desbloquear el potencial innato de tu cuerpo, de tu mente, para superar dolores, que son inflamaciones, para superar traumas y para superar limitaciones. Y aquí pues vamos a escuchar historias por parte de un gran invitado al cual quiero muchísimo. Ha estado en mi casa, ha compartido y ha aprendido muchísimo. Muchas de las cosas que yo sé las he aprendido de él. Y aquí vamos a compartir consejos prácticos de este experto que nos revela cómo la sanación no es solamente un proceso, sino es un superpoder que tenemos nosotros, tan cerca como en la cocina de nuestra casa, pero también en las decisiones que tomamos en el día a día. Así que hoy vamos a hablar y vamos a hacer un viaje de renovación, sobre todo en esta época decembrina que tendemos a, o que nos estamos acercando a el fin de año y tendemos a portarnos muy mal con la comida y decimos, vamos a esperar este enero para portarnos mal. No, el cambio comienza desde el momento en que tú puedas ver este programa y tomes la decisión consciente en que nosotros tenemos una máquina perfecta y que podemos trabajar en el día a día, hacer esos pequeños cambios para que esa máquina pueda cada día funcionar de una mejor manera, de forma natural y sin tanto medicamento. Así que si quieres aprender un poco de la sanación celular de nuestras células, te invito a que te quedes con nosotros en este programa, porque tenemos un invitado espectacular que sé lo van a disfrutar. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una noche más aquí en La Verdad con Karines Moncada. Y el día de hoy es una noche muy especial para mí porque les traigo a un amigo
a quien ha sido parte de mi familia. Pocas personas entran en mi templo, en mi casa, y esta persona que ven en pantalla lo ha hecho. Conoce a mi hija, conoce a mi familia, y gracias a él hemos aprendido muchísimo y hemos hecho muchísimos cambios en nuestra vida. Me refiero al doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Ustedes lo conocen en las redes sociales como el doctor Club. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás, mi ¿Cómo querido estás, Carlos? Karinés? Para mí un honor, un placer siempre estar contigo. Bueno, para aquellos que quizás no conozcan un poco de background, ¿no? De la trayectoria del doctor Carlos Luis Álvarez Boada, él es doctor en medicina celular, nutriólogo, endocrinólogo, cardiólogo y como yo lo decía en el pasado cuando nos conocimos, él agarró todas esas especialidades tradicionales y se dedicó a lo que es la medicina celular, prácticamente botó todas esas especialidades en una basura y se dedicó a lo que es el mundo de la medicina tradicional. ¿Cómo está, doctor? Lo extraño, te extraño verte físicamente y darte uno de esos abrazos que me llena de mucha energía. Sí, igual, ¿no? Nuestro trabajo ha estado tan full que no he podido viajar a los Estados Unidos, pero ya este año vamos a sacar un tiempito para ver a tanta gente que queremos por allá, ¿no? Pero lo bueno de la medicina celular, o mejor dicho, desde lo que pasó con la pandemia, es que la gente entendió que el consultorio se puede abrir desde su casa. Lo que necesitas es un celular, lo que necesitas es cualquier dispositivo donde se pueda conectar, así como nos estamos conectando nosotros, y ahí comienza su capacidad de poder sanar y de tener toda la información que la ciencia no le ha dado, ¿no? Porque las Es, consultas médicas simplemente se basaron en cómo podemos controlar el síntoma de una enfermedad, pero hasta ahí. Es ujú. decir, el paciente vive encarcelado con un título y además de eso, controlado dos síntomas con un fármaco. Pero el paciente no tiene ni idea qué está pasando en su cuerpo, qué le pasó a sus células, cuál es la historia de lo que está pasando. Y eso es lo que la medicina celular entendió. Si un paciente no se hace protagonista de lo que está pasando, él está separado por completo de su relación entre él y sus células. Si tú no vuelves a conectar a la persona nunca podrá disfrutar de su poder, estará controlado por fármacos que están controlando síntomas, pero que realmente no están sanando la enfermedad. Y ese es el contexto grandioso de la medicina celular. Tú vas a hacer un viaje a conocer qué son células, qué es mi cuerpo, qué es una unidad celular, cómo trabaja una célula, cuáles son todos los poderes que tiene una célula oculto que yo no sabía que tenía. Todo eso es muy peligroso para un sistema que nos mantiene en un negocio permanente de la enfermedad, así como yo te he explicado. Imagínate que estamos en una población donde casi 900.000 millones de personas son diabéticas y mantenerlas en ese triángulo donde cantidades de dinero son pagados para mantener esa enfermedad en el tiempo. Imagínate que un diabético nos esté escuchando ahora y se entere que su páncreas tiene el poder de regenerarse en menos de 10 semanas, porque ahí hay células madres, aunque el resto estén destruidas, esperando por el ser que le habita que sea rescatada. Entonces, eso jamás nos lo habían explicado. El diabético está condenado a quedarse ciego, perder sus pies y decirle, no es normal que vivas así, chico. Así vive el diabético. Así que inyéctate más. Pero cuando tú llegas a conocer el poder que tienen tus células, entonces te liberas por completo. Porque tengo potestad sobre el poder de la vida. Eso es medicina celular. Yo creo que a principios de este año me quise hacer un examen de sangre y en vez de ir directamente al laboratorio se me dio por llamar a mi médico primario. Eh, y le digo, mira, quiero hacerme un chequeo, van a buscar mi información, ya no encontraban mi información, o sea, había pasado mucho tiempo, parece que habían cambiado el sistema de computadoras y me dice, wow, tú no vienes desde hace 7 años. Y yo honestamente no lo recordaba, pero le dije, sí, es que yo no soy negocio para ustedes, ¿no? Y nos acordamos mucho en casa de ti porque todo lo que hemos aprendido
nos ha alejado por completo de lo que es la medicina tradicional, de esa visita anual al doctor, porque como tú lo dices siempre, nosotros en casa nos podemos convertir en nuestros propios sanadores, en nuestros propios doctores a través de las cosas simples que disfrutamos en el día a día, la comida, las opciones que hacemos, pero esas opciones tienen que ser con conciencia de lo que estás haciendo dentro de tu cuerpo. Y la razón por la cual quería que conversar contigo justo en esta fecha es porque la gente tiende a entregarse, ¿no? A decir, bueno, ya viene la cena del pavo, después viene Navidad, entonces yo voy a comenzar en enero, comienzo los ejercicios en enero, comienzo a portarme bien en enero y mientras tanto están abusando a mansalva. Y lo que yo siempre le digo a la gente, doctor, es que tu día a día no tiene que ser como si fuese Navidad todos los días. O sea, tu día a día puede ser de control y de repente una noche, dos noches, porque tampoco le vas a decir no te comas la yaca y el pan de jamón, pero no debe ser todos los días. Y yo creo que nada más comenzando a hacer ese cambio puede ser el inicio de una transformación total. Sí, pero estaba haciendo hace poco un en vivo donde le estaba explicando a las personas que preguntan en las redes sociales, doctor, ¿y qué voy a hacer entonces en diciembre? Cada población, porque tengo la posibilidad de ver a más de 120 países, tiene una idiosincrasia alimentaria, ¿no? Estaba explicando cómo los portugueses hacen un bacalao espectacular. Digo, si todo el mundo comiera ese plato típico navideño, no hubieran problemas cardíacos, no hubiera problemas de hipertensión, no hubiera... ¿Por qué? Porque estamos comiendo elementos que van a depender de su calidad, el resultado que va a dar en una célula. Pero ¿qué es lo importante de todo esto, Karinés? Que estamos en una situación donde la adicción es el sistema primordial para manejar a la población. Y para eso está todo lo que tú ves ultraprocesado en el mercado, que aunque no sirva para nada y active enfermedades, todavía se vende, ¿no? Ejemplo, porque todo lo que compramos ultraprocesado, incluso cosas que tú puedes comprar natural, como no sé, voy a comprar una salsa, una pasta de tomate para hacer una boloñesa, tiene azúcar. Mm. Porque hasta lo más elemental tiene elementos que son tóxicos para el cuerpo, pero se siguen vendiendo. Porque aquí lo importante es crear adictos que no razonen, que no piensen, que Mm. no tengan capacidad de elegir, sino que estén sometidos a una cárcel mental llamada lo necesito. Y entonces, de ahí está basado esta cadena que te estaba explicando. La misma industria que te maneja todo esto que crea adictos es a su vez la misma industria que te produce los fármacos que controlan sus síntomas. Entonces la línea es perfecta. Es decir, si yo tengo un ser que vive adicto comiendo basura, no tiene idea de nutrición, no tiene idea de sus requerimientos fundamentales, pues entonces va a caer enfermo y simplemente lo que le voy a hacer es dotarlo con algo que controle sus síntomas. Pero yo no lo voy a liberar en que él tenga el protagonismo de elegir. Y ahí es donde viene la parte más importante. ¿Por qué? Porque si te vas a la ciencia médica, al médico jamás se le va a preparar en nutrición. O sea, está prohibido que un doctor estudie nutrición. ¿Por qué? Ese es uno de los grandes problemas. Claro, porque la ciencia, ejemplo, si yo soy un cardiólogo que soy especializado en cardiología, se le va a enseñar cómo la presión arterial se controla, pero no cómo se sana una arteria, cómo se regenera su elasticidad, cómo se limpia de colesterol, cómo se limpia de calcio, cómo se hace una arteria nueva como si tuvieras 20 años. Ahora, lo que la gente no sabe es que ese poder vive ahí gratis en las arterias, esperando a que este ambiente tóxico que está produciendo la enfermedad pueda ser retirado. Pero ¿cómo lo van a retirar si la vida que conoce él es una gaseosa de litro y medio, una pizza rápida porque yo tengo que trabajar, porque si no me botan, a mí no me da tiempo después de llegar a mi casa tan tarde de preparar algo? Entonces él vive encarcelado. ¿Qué haces tú con un paciente así? Lo tienes que despertar. Le tienes que decir, bríndate una prueba tan solo de una semana con estos cambios. Entonces cuando él comienza a detectar que realmente su cuerpo responde a lo que él está viviendo, ahí comienza a ser libre. Es decir, que si yo en vez de elegir esta gaseosa puedo tomar agua, porque esa es la otra, la gente ni siquiera toma agua, toma la gaseosa. Entonces ve cómo sus riñones se están dañando, cómo forma cálculos, cómo...
en fin, cómo se hace diabético, cómo crea una crisis hipertensiva, cómo daña todo su cuerpo y se da cuenta que solo con retirarlo 2 o 3 días va teniendo un resultado totalmente distinto. Entonces comienza a decir, ah, yo no tenía idea de que si yo intervenía en la relación de mi cuerpo, yo podía comenzar a tener respuesta celular. Lo más cercano que tenía en la célula es la respuesta que le daba un fármaco, pero no al habitante de esa casa. Entonces, cuando un ser se entera que la casa más preciada que tiene él, ahí comienzan los cambios. Como yo le explico a mis pacientes, tú puedes ver muchos testimonios en nuestras redes sociales de pacientes terminales, que ellos no van a estar esperando si viene diciembre. No, ellos saben que si hoy, Yo este cambio. segundo que me están dando de vida, yo no lo utilizo, no puedo seguir viviendo. Nosotros tenemos el lujo de decir, bueno, yo puedo esperar a enero. Entonces ya estás entendiendo que la enfermedad no es tu problema. El problema es que la enfermedad no tiene a alguien que se responsabilice. Y esa es la parte que nos desconectó la ciencia. La ciencia quitó la responsabilidad, no te tienes que preocupar. Yo te voy a dar lo que necesitas para controlar el síntoma y tú sigues haciendo tu vida loca y libre, supuestamente entre comillas, para que sigas viviendo. Pero ahí vas a estar encarcelada el resto de tu vida. Entonces cuando tú ves un paciente que tiene esta enfermedad terminal, que supuestamente no tenía cura, ser testimonio por una gran cantidad de personas, ¿qué hizo ella? Mantener una relación continua y constante. Ahora, yo soy responsable de lo que originé, pero también soy responsable de sanarlo definitivamente. Entonces tú ves a ese paciente no solamente siendo testimonio, sino dando evidencia de que en la célula existe un poder que la ciencia no ha querido explicarnos. Poder regenerativo celular. Es decir, que una célula enferma sea sustituida por una célula totalmente sana en días, siempre y cuando tú, porque solo tú tienes el poder sobre ella, cambies el ambiente. El ambiente que enferma a un ambiente que pueda ahora activar el poder que tiene la célula. Y entonces ahí es donde viene la medicina que cambiará el mundo. Ya no es una medicina dirigida por potencias, por farmacología, por empresas supermillonarias, sino que ahora yo soy dueño de este cuerpo y soy dueño de este poder infinito y glorioso que tiene mi célula. Ver cómo un hipertenso sana su hipertensión en menos de 6 semanas, porque sus arterias tienen ese poder. Ver a un diabético haber gastado años de fármacos, verlo sanar en semanas porque aprendió a utilizar el poder de sus células. Pero esto no es permitido que tú lo digas. Primero, ¿cuántos canales yo no he tenido que han bloqueado por completo? Porque tú no le puedes decir a una persona esto, porque la liberarías. ¿Cómo que ahora ella va a pensar y va a elegir qué comer, qué mercado voy a hacer? Este producto no sirve, este tampoco, esto no lo voy a comprar, esto sí es útil para mí. Estarías creando un gerente. En el mismo momento que la medicina se transforma en una medicina gerencial del poder de la vida, un paciente se hace libre. Y yo creo que es una de las cosas más maravillosas que puedo vivir día tras día en la transformación de un ser. Un ser se hizo responsable, amoroso. Es el que crea el cuidado y la protección de su casa. Entonces ya nadie se puede meter aquí, ya nadie me puede engañar, ya tomé el control. Y entonces no solo sanas a un paciente, has creado prácticamente a un cuidador, a un doctor de ese cuerpo. Y yo creo que es una de las cosas más maravillosas, pero respondiendo a la pregunta, cada ser es libre de elegir. Yo puedo vivir un diciembre con un coma diabético, con una crisis hipertensiva en un hospital, que nos llegó un paciente una vez que le cobraron $45,000 por una crisis hipertensiva porque estuvo 36 horas hospitalizado. Wow. Y en 6 semanas él podría sanar definitivamente, porque claro, aprovechan y le hacen todos los exámenes del mundo. Tú podrías vivir ese estado, tú eres libre de vivirlo. O yo podría vivir un diciembre analizando que puedo celebrar, no sé, una mesa distinta. Una mesa que puede ser sabrosa, hermosa, perfecta, pero distinta. Entonces ahí es donde comienza la elección, porque tampoco puedes obligar a nadie. ¿No? Tú le puedes decir, mira, no sé, busca una yaca más sana, busca un pan de jamón más sano, o no sé, como te dije, dependiendo de qué país nos estamos refiriendo, porque hay países que comen cosas muy buenas. El paciente elige, pero siempre tendrás un resultado final. Y es ahí, como te digo, el gran secreto siempre fuimos nosotros, y por eso siempre se han metido con nuestra conciencia. Siempre han jugado con nuestro poder de elegir, nos han hecho adictos, nos han hecho
prácticamente seres encarcelados hasta que tú decides hacerte libre, ¿no? Como te dije, si hay un paciente que puede sanar de una enfermedad terminal y lo puede demostrar ante el mundo, ¿qué enfermedad no puede sanar? Cualquiera. Mira, y también hay una presión social, porque, por ejemplo, deja que conozcas bueno, que conozcas, no, ya tú la conoces, que veas de nuevo a tu sobrina, para todo ya ella sabe lo que es chatarra, lo que es dulce, lo que debe comer, lo que no debe comer, y es una niña de 5 años y ha aprendido gracias a todo el conocimiento que hemos absorbido de lo que hemos aprendido de ti. Pero cuando la gente va a ofrecerle el dulce y tú les dices, no, ella no come dulce, casi como que te miran que tú estás abusando al niño, o sea, como que tú lo estás reprimiendo, le estás privando entre comillas, esa delicia de dulce. Y cuando la niña dice, no, es que a mí eso no me gusta, te miran extraño. Y me imagino que muchos padres no tienen la endereza de decir, mira, tú sabes que no me importan las críticas, pero mi hija está comiendo sana, o sea, mi hija está creciendo en un ambiente donde le gusta comer saludable, pero no todo el mundo. Creo que hoy en día la gente está como que concientizando sobre el tema, pero hay mucha presión de qué estás haciendo con tus hijos. ¿Cómo es posible que le estás dando agua en vez de estos jugos azucarados que lo que hacen es enfermar a nuestros hijos? Bueno, primero, no todo el mundo tiene la bendición de tener una madre como tú. Luego, está esa ocupación importante que tiene una madre con el hijo, porque son años que son vitales, sobre todo los primeros 7 años. Determina incluso que la misma genética que heredó pueda ser mutada a genes que son mucho más fuertes. Y ella pasarlo a la generación todas, de todos sus hijos. Y eso es una de las cosas que se trabaja en medicina celular. Este es tan bárbaro, Karinés, que nosotros hemos podido estudiar a niños que estando en el colegio, tú estudias desde los miedos que tienen los niños y los miedos instalados por el padre y así todas las costumbres. Pero tú pones a los niños en estado experimental, ¿no? Que no han tenido contacto con la basura tóxica, que, bueno, como pasa en las poblaciones fuera del mundo industrializado. Y tú les pones a elegir, ellos nunca van a elegir ni la torta, ni el pastel, ni el helado. Ellos buscan elementos directos. Y esto lo puedes comprobar en las poblaciones longevas. Tú le puedes llevar refresco, le puedes llevar dulce, le puedes llevar... Ellos lo pueden oler y ellos te dicen, no, eso no se puede comer. Mm. Igual que un Eso, perro. Un perro, lo usual es que no va a comer el refresco ni un dulce, ¿no? correcto, porque ya de entrada nuestro cerebro está adaptado con una bioquímica exacta. Tú no vas a ver ningún animal mamándole la teta a otro animal. No, cada uno tiene una leche materna única y una bioquímica que se adapta a ese sistema digestivo. Pero nosotros somos especialistas de violar todo, seguir tomando leche hasta edades muy avanzadas y somos experimentos de lo que la leche podría ser a larga data. Miomas, fibromas, quistes, mucosidades, enfermedades autoinmunes, por nombrar algunas, ¿no? Sí. Y, pero es que no lo sabíamos, qué bueno, es que nuestros abuelos, claro, es muy diferente una leche directa a la Exacto. leche pasteurizada, industrializada que estamos tomando también. Es que Pero son incluso dos, los cereales, los dulces, todo era hecho de una manera totalmente diferente. El cereal de hace 30 años, por más de que no es saludable, pero hoy en día está repleto de químicos en comparación con hace 20, 30 años. Entonces, correcto, pero pensar que porque a nuestros abuelos no les pasó nada, a nosotros no, eso está lejísimo de la verdad. pongamos un ejemplo sencillito. Ejemplo, casos de Parkinson y Alzheimer no existían en 1900. Ujú. Ejemplo, no existía. ¿Cuándo comenzó a aparecer la diabetes tipo 3 en el cerebro? Desde que empezó el azúcar a ser industrializada en todos los productos. ¿Cuándo comenzó a aparecer el cáncer como una enfermedad real en el mundo industrializado? Cuando empezó a salir toda esta basura tóxica. Pero al médico no se le explica que lo primero que tú tienes que hacer con un paciente cuando tiene una enfermedad es estudiar ese ambiente tóxico que activó la enfermedad y luego estudiar la bioquímica o la gasolina que hace funcionar esa célula. Entonces imagínate el vacío de poder que hay ahí para la célula. Vivo en un mundo tóxico llena de químicos que controlan síntomas con efectos secundarios y la célula dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ella decide encapsular su poder llamado regenerativo. Y si es una célula que ha sido agredida por años, pues ella decide ser maligna, pues volverse antisocial. Y le llamamos tumor o cáncer.
¿Y qué hace el sistema? Pues le vamos a dar quimio, le vamos a dar radio y además la quitamos quirúrgicamente. Es decir, a la célula no se le oye. La célula es un ser vivo, que estábamos hablando antes, que tiene una historia y tiene una memoria. Y tú tienes que estudiar esa memoria para desinstalar lo que la mantiene cerrada y cómo ella puede volver a abrir a la regeneración. Por eso es que te he dicho, cuando tú entras al mundo celular como científico, tú te das cuenta que hay un creador. Es cuando tú ves así, no sé, un carro espectacular. Él no vino solo, alguien lo Mm, diseñó. claro. Entonces, cuando te encuentras con una célula, con todo este poder, con toda esta inteligencia, tú dices, es que el creador está habitando ahí con todo el poder y nos invita a través de la enfermedad a reconquistar este poder. Porque si hay algo que la célula no entiende, es que un ser teniendo todo el poder de la creación está enfermo. Claro, ¿cómo no va a estar enfermo si lo separaron? Está prohibido que una persona diga, ¿y por qué se originó mi artritis? Doctor, ¿usted me lo podría explicar? No, no sabemos su origen así cierto y además no tiene cura. Usted tiene que tomar antiinflamatorios el resto de su vida. Y tomando antiinflamatorio le abrió un hueco en el estómago porque es demasiado terrible para el estómago. Entonces también tiene fármacos para la parte gástrica, pero esos fármacos de la parte gástrica hacen que muchos nutrientes no se absorban. Entonces le dará anemia y entonces el paciente tiene una cadena de condenas y de fármacos que siguen escondiendo el poder real que ella tiene para sanar definitivamente. Pero para eso, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Educar. Y es lo que tú estás haciendo a través de tu canal y lo hacemos nosotros a través de redes sociales. Amigos, seres de esta tierra, somos seres diseñados de una manera gloriosa y maravillosa. Despierten, porque el único que se le dio la llave para dirigir este poder es cada uno de nosotros y parte de la conciencia. Una célula enferma tiene memoria, una célula cancerígena, una célula artrítica, tiene memoria del ser y ahí hay muchos factores que se están sumando. El factor mental, emocional, nutricional, el mismo factor espiritual de ese ser está siendo grabado en una célula, está siendo grabado en su ADN y todo eso se va a tapar solo con un fármaco. Estarás presa el resto de tu vida. O yo decido investigar. Yo decido entender que una artritis tiene mucho de mis odios, de mi resistencia, de mi lucha, de mi indiferencia, y comienzas a entender que las células de la articulación son seres vivos que tienen memoria, que tienen instalada una cantidad, pero todo eso ha sido encapsulado y se le ha dado a un antiinflamatorio. Usted tome ese inflamatorio. Si se le abre un hueco, le mandamos, no sé, omeprazol, pero si mandamos un químico, ese químico no permite absorber otra cosa, le mandamos otra. Y ahí estarás el resto de tu vida. O tú decides, ¿cómo puede ser posible que hay personas o poblaciones donde no hay farmacias, no hay médicos, no hay doctores, no hay hospitales, pero está la naturaleza completa protegiendo a esos seres y ellos relacionados con esa naturaleza y pueden vivir 120 años sin tener nunca una enfermedad, sin haber probado nunca un fármaco? Entonces, cuando tú estudias estas poblaciones longevas, tú dices, bueno, ya va. Quizás Dios los quiere más, ¿será que tienen células más fuertes? No, es tan simple y elemental como la naturaleza. Mientras los niños están tomando Coca-Cola o gaseosas desde la teta de su madre, ellos tienen aguas de manantiales con toda la bioquímica del universo, ¿no? Entonces ves dos laboratorios. Un laboratorio creado para crear enfermos y la naturaleza maximizando los procesos de longevidad y viendo tú poblaciones que van pasando su herencia para vivir 130, 140, incluso llegarán a vivir, si los dejan tranquilos y nosotros no intervenimos ahí, vivirán 250 años porque se activan los genes según la calidad de ambiente, mientras nosotros estamos viviendo con niños que ya nacen con cáncer. Y entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué un niño va a nacer con cáncer? Mm. Pues imagínate lo que la madre comía, Y le imagínate echamos la lo culpa a Dios. correcto. No, no, no. Nosotros estamos creando una información Sí. y esa información se tiene que expresar. Una célula se tiene que comunicar y su comunicación es el síntoma. Su comunicación es el dolor, detente. Su comunicación es la enfermedad. La enfermedad yo creo que es uno de los aliados y uno de los amigos más gloriosos que tenemos porque es la puerta abierta para descubrir primero, detente. Esa no es tu naturaleza para vivir. Y cuando tú pasas esa puerta y comienzas a entender el tesoro que te espera en cada célula, es cuando entiendes, ya entendí porque estaba enfermo.
Si estoy desconectado y no estoy en la fuente, ¿cómo puedo vivir, ¿no? Y desde el desierto grito, ¿quién me puede ayudar? Pues lamentablemente tú, o afortunadamente tú, cuando decidas despertar. Por eso esta medicina para mí es tan gloriosa, es tan hermosa, porque además de haber estudiado tanto, como yo te he dicho, te encuentras con el poder en toda su vida, en toda su gloria. Ese río de agua viva, de energía que hace que toda la existencia exista, está ahí al servicio mío. Pero yo estoy desconectado, estoy ciego, estoy adicto, estoy lleno de fármacos, estoy encarcelado. Entonces necesitamos despertar una población y la población comienza a despertar cuando se da cuenta que es protagonista de lo que está viviendo. O sea, que lo que está viviendo no es, ay, pero ¿por qué me dio esto? Pero porque yo me consigo gente tan mala siempre. Porque todo, aunque tú no lo creas, comienza la misma conciencia que elige vivir enferma, elige cómo va a vivir diciembre, elige cómo va a tratar a la gente, elige cómo va a tratar a su cuerpo. El día que entiendas que el gran secreto eres tú y por eso se han metido contigo siempre, ese día serás libre. Ustedes no saben lo valioso que es esta información y ojalá que a través de este programa ustedes puedan crear conciencia, seguir al doctor Carlos Luis Álvarez Boada para que puedan aprender lo que yo he aprendido desde que lo conozco ya desde hace varios años y he aprendido muchísimo al punto que, doctor, yo soy la médico en casa y ya mi esposo le quité, bueno, eso fue hace muchos años, ya hace años que no pisa, no toca una pastilla de la tensión, de la hipertensión que tenía. Y recuerdo cuando conocí a Carlos y Carlos me dijo, eso lo puedes desaparecer en cuestión de semanas. Y efectivamente, y al punto que hoy en día él pudiera ser su mejor modelo. Cero azúcar, cero harinas, tiene una disciplina extraordinaria. No puede ni oler la azúcar porque le molesta oler la azúcar. Un día por casualidad medio probó una cucharada y eso, bueno, dijo, duró enfermo como 4 horas porque el cuerpo reaccionó. O sea, el cuerpo está tan limpio que reacciona a cualquier, casi que oler la azúcar. Y por eso es que quiero compartir esta información, porque siento que es totalmente necesaria en estos tiempos donde estamos siendo atacados desde el ambiente, la comida, la chatarra, o sea, prácticamente todo. Hay que mirar cada alimento para saber exactamente qué es lo que estás comiendo. Lemus Natural Medicine. La verdad, con Karina Moncada nos hemos trasladado a las oficinas de Lemus Natural Medicine buscando siempre mejorar nuestra salud. Y estamos con el doctor Michael Lemus y el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes. Cuando muchas personas son diagnosticadas con diabetes, piensan que esto ya es un problema eterno y que no pueden revertirlo. Y la diabetes sí se puede revertir, doctor. Eso es cierto, hay forma de controlarlo completamente. No es fatídico como le hacen creer. Mire, usted tiene diabetes, esto es de por vida y si tiene suerte le van a recetar algo vía oral, que si no da resultados sigue aumentando la dosis hasta que llegue el momento que le dice hay que inyectar. Y hay pacientes que se inyectan y toman medicina vía oral. Aparte de las otras medicinas que toman, y todo eso tiene un efecto en el hígado. La diabetes muchas veces viene acompañado de obesidad, hipertensión, artritis, lupus, problemas hepáticos. Y es un conjunto de enfermedades y un conjunto de medicinas, todas con efectos secundarios, algunos que no sienten, pero vienen en camino. Y ese es precisamente el mensaje. Vamos a trabajar antes que esto pase. Nosotros tenemos las posibilidades que con pruebas científicas de laboratorio podemos saber las causas del problema y una vez que sepamos las causas podemos manejar los alimentos, los suplementos, ejercicios específicos para poder revertir
esa condición. Y hoy en día que estamos viendo tanto que está ocurriendo, yo creo que es un excelente momento para cuidar nuestra salud, evitar una visita al hospital y hacerlo de manera natural. Así que yo les recomiendo, yo soy paciente, les recomiendo Lemus Natural Medicine, el doctor Michael Lemus y todo su excelente equipo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Karines. Sí, pero como bien has dicho, una de las cosas más difíciles es cómo liberas a un ser que se le ha dicho que es normal vivir así. No es Es fácil. decir, es normal que tú celebres tu cumpleaños con yo no sé cuánta cantidad de basura puedes poner en una mesa. Es decir, Ujú. si tú se lo preguntas a cualquier ser vivo de la Tierra, tú dices, ¿cómo un ser puede poner tanta basura en un lugar? Y supuestamente la ironía, está celebrando la vida, supuestamente, ¿no? La Sí, continuidad de la vida. sí. Pero el problema es él realmente. En cierta forma sí, pero lo malo es el sistema donde estamos metidos. El sistema se especializó en mantener personas Enfermas. porque es el gran negocio. Como te dije, Te ¿cómo quieren le vas a enfermo, explicar? no te quieren sano. Por supuesto, porque entonces imagínate, todas estas pirámides de la diabetes nada más. Imagínate la millonada que va desde los médicos que mandan el fármaco y todo, y toda la industria. O sea, esto es que Y si eso, y distribuyeran ese eso sin dinero que se gasta contar, en un año y eso en sin informar con- a la gente, y eso sin contar, doctor, lo que pasó en los últimos 4 o 5 años, que bueno, ya todo el mundo sabe de qué me refiero, que ahora es que estamos viendo los efectos, entre eso, más la alimentación, o sea, la mala alimentación, la chatarra que hay por todas partes, o sea, es un efecto tan tóxico para el cuerpo. Yo siempre me acuerdo sus palabras que usted dice, nuestro cuerpo o sea, nuestro cuerpo todos los días está trabajando para curar o para procesar todo el daño que le hacemos diario. Y cuando tú te metes eso en la cabeza, tú eres más consciente de lo que tú le haces todos los días a un cuerpo cada vez que le metes cualquier tipo de chatarra adentro. sí, pero lo importante es que tú lo puedas experimentar, ¿no? Porque una cosa es que te lo digan, otra cosa es que tú te sientas obligado a Ujú. hacerlo, pero las células captan cuando una persona decidió transformarse Sí. o una persona está obligada a, porque en este caso, ejemplo, es tan fácil irme a tomar un fármaco, ver que el azúcar se controló, y Ujú. entonces yo sigo viviendo la vida loca porque tengo a alguien que se responsabilice de los desastres que yo estoy haciendo. Sí. Pero cuando la persona entiende que un cambio leve de ella hizo incluso que todo lo que gastara en años en fármacos ya no lo gasta y podría incluso invertirlo en seguir mejorando. Cuando un paciente ve que su piel cambia por completo, su piel cambia por completo, y vamos al tema que estabas hablando ahorita, ¿qué persona pudo resistir un virus como el que pasó? Porque hay personas que no les dio absolutamente nada. Investigas su sistema inmunológico y te das cuenta que el secreto ni siquiera está en el virus, sino está en la capacidad inmunológica que tenemos para responder. Responder, Ah, pero claro. eso no se estudia. No se estudia que podíamos simular los sistemas inmunológicos de los seres que se hicieron incluso resistentes y que crearon anticuerpos. No, no, porque lo que tú vas a crear ahora son una serie de inyecciones que tú puedas seguir metiendo porque eso no tiene capacidad. Entonces viene la pregunta, ¿el ser humano existió, no sé, gracias a que existen los laboratorios o un creador hizo un sistema inmunológico? ¿Por qué el médico no se dedica a estudiar capacitación del sistema inmunológico? Porque es gratis. O sea, me explico, la investigación no es gratis, que tiene que gastar mucho, pero la respuesta inmunológica es gratis. Te Sí. la dieron perfecta, capaz de resolver y revertir cualquier tumor, a hacerse amigo, porque nos hicieron creer que el virus lucha con el cuerpo. No, los virus son nuestros abuelos. Muy poca gente sabe que los virus son parte de nuestros organelos celulares. Es decir, que si los virus no hubiesen existido antes, las células no existieran. Y luego vamos viendo que hay virus que nos ayudan a vivir, microbioma del sistema digestivo. Y se ha podido estudiar que hay virus a su vez que nos ayudan a determinados tipos de cáncer. Es decir, los virus no son malos. Es que fue lo que nos hicieron creer. Y luego, si el virus existe, así como pasó, no sé, en la era de la conquista, que vino la viruela y mató a una cantidad de indígenas porque no había una capacidad inmunológica de respuesta, lo mismo pasa con un virus. Pues
podrá aniquilar algunos, pero el cuerpo inmediatamente crea anticuerpos y crea el estado para que el ser humano pueda sobrevivir a los estados que nos dijeron que eran aniquilantes, pues que eran destructores. Si supiéramos todo el poder que tenemos, te por seguro que, bueno, como tú bien has dicho, comenzaríamos a vivir distinto. Tendrías un esposo que ahora es capaz de decir, ¿me como la torta o no? Pero pruébala nada más para que tú veas ahora limpio lo que una torta es capaz de hacer en un cuerpo, porque antes estabas en Espantoso. un basurero. Y si estás en un basurero, ¿cómo vas a distinguir qué es basura y qué no? Y esa es la parte buena, cuando un paciente no se siente obligado, sino que desde el amor a su cuerpo comienza a elegir. Y eso lo lee la célula. La célula sabe cuando es tratada con amor. Yo siempre he dicho a mis pacientes, las células son mujer. Imagínate lo terrible que es esto. Es mujer. Tienen la memoria de la mujer. Tienen la capacidad infinita de la mujer. Son gloriosas como las mujeres. Pero no te olvidan nada. Nada. Es verdad. Por eso volver a convencer a una célula enferma que está ante un ser distinto lleva su tiempo. Pero las puedes volver a enamorar y entonces ellas pueden entregar sus hijos. Tú no puedes entregar un hijo que sabe que va a ser asesinado por tóxico, que va a ser lleno de fármacos, entonces la célula se cierra. Y nuestro poder regenerativo queda cuidado porque la célula es muy inteligente. Hasta que los ambientes cambien, ella no abre. Y entonces cuando abres te das cuenta de toda la capacidad infinita que tienes para sanar, para restituir cualquier cambio que tú quieras, volver a activar tus genes, a ganar longevidad, llegar a 100 años sin tener ningún tipo de enfermedad. Eso está reposando en tus células y tus genes. Pero está esperando por a quien se le dio la llave. Y quien tiene la llave eres tú. Hay algo que cuando lo aprendí a través de tus cursos me llamó poderosamente la atención y más nunca he podido ver ese tema igual, es el tema de los tumores. Vivimos en una sociedad, estamos entre doctores, muchos de ellos son amigos, que lo primero que hacen es remover el tumor, o sea, extraer el tumor y casi, yo diría que casi en un 100%, eventualmente la enfermedad regresa. El cáncer regresa más agresivo, crea una metástasis y bueno, ya uno a veces se cansa de mencionar, hey, busca otras vías antes de remover ese tumor, doctor. ¿Por qué no es bueno remover el tumor? Es casi como que una lucha que hay interna de esa célula dañina con las células buenas en el cuerpo. Como te dije, para poder entender esto sin tanta ciencia, tú le tienes que poner ejemplos muy sencillos Sí. a los habitantes de esta hermosa tierra. Primero, si yo tengo un tablero y sale un bombillo rojo, ay, déjame ponerle una bandita. Ay, qué bueno, ya no lo veo. Para ir entendiendo que no estás entendiendo el origen del problema. Lo mismo pasa con el cáncer. Tú no puedes tapar el cáncer quitando el órgano si el cáncer más bien es una ayuda. O sea, cuando se forma un tumor, el cuerpo está creando una estructura que permite que toda célula que decidió ser maligna por el ambiente tóxico que estamos hablando no se disemine. Entonces, quiere decir que incluso el tumor es un mecanismo protector. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, el tumor se forma y a veces se ha estudiado muchos orígenes de los tumores. Por ejemplo, se ha podido estudiar que muchas tumoraciones son parasitarias, micóticas, incluso virus, bacterias y parásitos de varios tipos. Por eso se ha podido comprobar también muchas estrategias nuevas de poder tratar la parasitosis e incluso detener el crecimiento de muchos tumores. O sea, se está estudiando cosas que son maravillosas, ¿no? Desde cambios de frecuencia, en fin, miles de cosas que estudian los pacientes en nuestra especialidad y van viendo los cambios. Pero ¿qué es lo importante de la historia de un tumor? Tienes que entender el tumor como si fuera una persona que ha sido abandonada en una sociedad y se tuvo que transformar en antisocial para poder vivir. En el caso de la célula, tóxicos continuos, químicos de todo tipo, la han llevado a un estado tal que ella necesita sobrevivir. Entonces se capsula. Ejemplo, una mujer. Tú puedes enumerar toda la cantidad de químicos que hay, desde lo que utiliza para el cabello, pintarse su cabello, alisárselo, perfumes, cremas, es decir, lleno de disruptores que jamás nos habían explicado. Pero es lo primero que tú vas a estudiar en el tumor. ¿Cuál es tu historia, tumor? ¿Me la puedes contar? Entonces, cuando el tumor comienza a hablarte, y te habla no como hablamos nosotros, sino de sus características histológicas, entonces tú puedes ver su historia. ¿Qué hace la medicina celular?
si yo estudio la historia de este ser, le podría cambiar el ambiente. Hemos podido descubrir cómo una célula tumoral, al tener un ambiente favorable, se puede transformar en una célula totalmente sana. Ah, pero ¿por qué no nos explican eso? Porque significaría que los días de la quimio, de la radio y de los actos Se quirúrgicos acaban. para un tumor quedan eliminados para siempre. Porque cuando tú retiras el tumor, no trataste lo que el tumor te está hablando como mensaje. Cámbiame el ambiente. Si me lo cambias, yo puedo cambiar. Entonces, al quitar el tumor, aunque tú lo quites, la energía informativa, la planilla originaria energética, sigue estando ahí. Miembro fantasma. Me quitan el brazo y si me hicieran un Kirlian, yo veo la energía del brazo ahí. Y por eso puedo sentir dolor aunque el brazo no esté. Lo mismo pasa con la información celular. Tú la puedes retirar, pero la información energética sigue estando ahí. Incluso se ha podido estudiar que antes de quitar el tumor, las células tumorales saben que van a ser eliminadas y dejan mensajes bioquímicos en sangre comunicándose con el resto de las células, que era lo que te estaba explicando antes. Las células no trabajan solas o están separadas. Todas están intercomunicadas, trabajando como una. Y cuando saben que una está enferma, todas están apoyando a la que está más enferma. Y si esa enferma comenzó a sanar, le manda mensaje al resto que está más débil. Por eso es que tienes que ver el cuerpo como unidad, no como una separación. Pero viene la parte más importante. El poder entender que quitar no está tratando el problema. Es como si tuvieras dolor de cabeza y te quitan la cabeza, ya sabes que no te va a doler más nunca, porque estás muerta. Pero no estás tratando el problema. Y lo mismo pasa con el tumor. El tumor necesita reversión. Y para revertir su estado, necesitas cambiar el ambiente por completo. Y estábamos hablando hoy, por cierto, en un en vivo, esos 5 pilares fundamentales que harían que una enfermedad termine por completo. Primero tienes que estudiar su toxicidad, el origen tóxico que la originó alimentariamente, pero también tienes que estudiar el cerebro tóxico que la activó utilizando todos estos productos, porque siempre se le echa la culpa al azúcar, pero el azúcar no viene sola, ¿verdad? Es decir, te me vas a tragar, ¿no? Tú decides. Luego tú tienes que equilibrar un sistema digestivo y sistema vascular que está en caos. Si el sistema digestivo y vascular son equilibrados, tú puedes reprogramar por completo a todas las células del cuerpo y por ende activar su poder regenerativo. El cáncer no es una enfermedad terminal. El cáncer no es una enfermedad para tener miedo. El cáncer es un amigo que nos está diciendo, cambia el ambiente y nosotros te daremos a cambio la herencia que tenemos. Eso es lo que verdaderamente es un cáncer. Pero como bien dijiste, la idea no es retirar un tumor. La idea es rehabilitar esa zona que por años ha gritado ayuda. Y si lo hace, vas a ver el milagro de la restitución de esas células. Y cuando el cáncer es agresivo, o sea, te dicen tienes metástasis, estás en estado 4, o sea, yo recuerdo el primer curso que fui con usted, había una persona que estaba en stage 4, estaba a punto de comenzar la quimioterapia, larga historia corta, hizo el curso del doctor Carlos Luis Álvarez Boada y bueno, sé que un año después me desconecté del Señor, pero sé que 1 año, 2 años después estaba entre nosotros y estaba sano. Así que sí es posible. Pero para aquellas personas que pudieran estar recibiendo esta información de un turbocáncer, de algo agresivo, que ya no se puede hacer nada, incluso hay gente que le dicen ya estás de hospice, o sea Sí, que vaya a morir a su casa. vaya a morir a su casa. Todo esto es revertible. Y yo sé la respuesta, pero quiero que la audiencia lo sepa porque lo he escuchado de Carlos y lo he visto en los testimonios de las personas que ha tratado. Mira, Karinés, como te digo, cuando tú empiezas a estudiar células, necesitas primero haber pasado por muchas cosas, por muchas especialidades, por mucha investigación y darte la oportunidad de desmantelar la información que tú tenías, ¿no? Porque cuando te enfrentas a una célula, como ya te dije, para el científico ver que la energía creadora, que el mismo creador en su forma energética está ahí, tú te despelucas por completo. Es decir, no puede ser que seamos tan brutos que tenemos que estudiar por años para entender que hay una información implícita de poder ahí, ¿no? Que nosotros le hemos llamado milagros. Pero en la célula es su estado natural. ¿Me explico? La célula no entiende la enfermedad. Ella busca inmediatamente buscar el equilibrio y sanar. Ella no concibe que teniendo todo el poder
está enferma, para poder entender lo que estamos hablando. Un tumor cree que tú estás en una silla prácticamente amarrado y te están envenenando. O sea, la célula no puede entender que tú estás creando el ambiente para asesinarla. La célula no lo puede entender porque ella es amor incondicional. Ella te está dando la vida. Entonces, basado en ese principio, ¿qué es lo que quiero explicar? Primero, que el milagro existe como estado natural de las células. Es decir, una célula tumoral puede pasar a ser una célula sana en segundos. Lo he podido ver desde chamanes, desde personas que hacen intervenciones energéticas, de ver tumores en vejiga que solo con imposición de manos y oración y siendo monitoreado por ecos, ves desaparecer el tumor en menos de media hora. Entonces tú vienes a preguntar, ¿qué cosas no hemos terminado de estudiar? ¿Qué cosas no hemos terminado de ver? Entonces por eso es que el médico tiene que abrir su mente. Primero vaciarse de todo lo que él tenía como concepto, porque lo único que te han dicho, este es tu límite. Esa es la Tú no parte puedes ir más más difícil. allá. O sea, tú no puedes pensar más. Tú no puedes, porque todo eso es herejía. Eso no existe. Eso no es posible, ¿no? Entonces, como te estaba explicando antes, ¿qué es lo primero que necesita un ser de cáncer terminal? Aceptar la enfermedad que tiene y a partir de ahora abrazar a su enfermedad. Hay una persona que le ha dicho a su enfermedad, te amo, gracias por venir a mi vida. Células no volverán a ser abandonadas, ni le harán quimio, ni le harán radio. Yo a partir de ahora seré su amor y su cuidador. ¿Tú te imaginas lo que significa para una célula que ha sido abandonada toda su vida? Que tenga un ser que ahora hable de esa manera porque la célula oye, la célula escucha. Y por eso te hablo, para mí, a uno de los doctores más gloriosos de la creación que me ha enseñado tanto, que le preguntaba a la gente, amigo, ¿usted quiere ser sanado? Y a mí siempre me llamó la atención eso, pero ¿por qué le pregunto y no lo sana de una vez ya y sale de esa vaina? Porque sanar requiere transformación. Claro, Sanar claro. es renuncia al estado que me mantenía Sí, encarcelado. señor. Y eso se los explico muy bien a mis pacientes porque la medicina celular, el 90% de la sanación es conciencia. Y esa llave la puso el creador, no secreta, sino que puso la farmacia más poderosa en el cerebro. Y lo primero que pregunta es, ¿quieres ser sanado? Porque para que la enfermedad exista, se necesita un contexto mental que la alimente. Ya lo estamos estudiando. Soy adicto, me importa un pito, empiezo en enero. O sea, se necesita una mente que alimente el estado de vacío donde la célula está. Si yo cambio ese estado mental, que tú lo has experimentado, que medicina celular se llaman medicamentos multidimensionales, y uno de ellos es enseñarle a un paciente a meditar, a comunicarse con una célula que ha sido abandonada y dañada, que esa célula lea a un nuevo ser para que ella pueda abrir. Pero entrando al aspecto de lo que te estaba diciendo, Milagro, el paciente se vacía de todos sus miedos, porque no hay algo que enferme más que el pánico que voy a morir. Que el pánico, Sí. que esta enfermedad es terminal. Eso es lo que te y- mata. sí, pero aquí es donde viene el estudio más bello que te quiero explicar. Un paciente, investigando, no voy a hablar ahorita del hospital ni nada, pero había muchos muertos de enfermedad terminal y nosotros queríamos investigar hasta dónde tenían que llegar los daños celulares para que el cuerpo pudiera morir. Entonces nos llamó la atención que 3 de las personas investigadas no tenían ninguna tumoración, no tenían ningún tipo de daño estructural que llevara a estado terminal funcional a sus órganos, y eso nos llamó la atención. Pero ¿cómo pudo pasar esto? Entonces investigamos que los estudios tenían errores, y uno de ellos se le dio un diagnóstico. Uno era porque el diagnóstico de la máquina estaba errado, otro porque el diagnóstico fue cruzado y otro por otra X. Pero lo importante aquí es que a ti llegó la información de que tienes una enfermedad terminal y que tienes tantos días para vivir. Qué interesante. Entonces, esta información genera cambios en la célula. El miedo, el estrés, los altos niveles de cortisol inmunosuprimen al cuerpo y por supuesto las células tumorales crecen aún mucho más. Entonces te puedo hablar de casos. Uno de ese, pero a mí me encanta este caso de un paciente que vivía en los Estados Unidos pero era griego. Y él le dicen, vaya a morir.
Pero él dice, no, antes de morir yo quiero ver, tuve la oportunidad de ver a un doctor, porque él habló algo tan bello, y yo quiero, antes de morir, reconciliarme con mis células, pedirle perdón por todos los daños que yo le hice, por lo menos morir con dignidad, dándole gracias a la casa que me dio vida. Entonces yo creo que ahí empezó el primer medicamento. Ese ser estuvo dispuesto Pedir perdón. a entregarse a lo que nos preguntaron, ¿quieres ser sanado? Porque eso va a significar transformación. Eso va a significar que vas a dejar cosas, empezando por lo que te enferma. Y él decidió irse a Icaria, a su isla originaria. Pero nadie nos había explicado, y gracias a él pudimos estudiar aguas en esa isla de Icaria en Grecia, mineralizada de una manera gloriosa como nunca habíamos tenido nosotros la oportunidad. Pero cuando él regresa, no solo regresa un agua que es maravillosa, sino regresa a su paz, a su relación con la naturaleza. Claro. Ya no tiene el estado de estrés donde vivía. Ya está dispuesto a morir, pero a morir en paz. Entonces, sus células tumorales están leyendo otros mensajes muy distintos al miedo de la quimio, de la radio, porque si la quimio y la radio sirvieran, yo fuera el primero que se la mandara a un paciente. Pero ¿qué está haciendo la quimio y la radio? Metiendo una bomba en un lugar donde ya es pobre y que además te destruye todo el cuerpo. Pero no me enseñaron que yo podía intervenir directamente. Pero aquí es donde viene el caso. ¿Qué fue lo que vivió cada uno de estos pacientes? Ver que el cuerpo se puede equilibrar, el cuerpo puede vivir ambientes totalmente distintos y yo puedo obtener el poder que yo no sabía que tenía. Y es revertir una enfermedad sin importar el nombre y el título, porque ese poder vive ahí gratis. Esa es la parte más extraordinaria de todas. Porque, ok, uno como doctor cobra, pero no cobra para sanar, porque la sanación ya vive ahí. No importa que sea terminal la enfermedad, está esperando porque el que tiene la llave, y en este caso es el huésped, es el que le pertenece a este cuerpo. Y así, poco a poco, y vas viendo que la paciente dice, oye, ya no tengo dolor, ya me siento mejor, las pruebas están saliendo mejor, y después puedes ver que incluso los doctores siguen estudiando porque no pueden creer que un cuerpo lleno de tumores pueda ahora desaparecer esos tumores, o ver que una persona murió sin ni siquiera haber tenido el diagnóstico de esa enfermedad. Entonces hay una cantidad de parámetros que nos estamos perdiendo, y luego la parte más importante que nos han explicado por años. Tú quieres ser sanada. Entonces a partir de ahí comienza el cambio, ¿no? Porque, como te lo digo, para que la gente lo pueda entender sin tanto ejemplo, porque la gente siempre espera un testimonio para poder creer. ¿Cuántos Sí. testimonios tiene usted por ahí? Digo, mira, si yo tuviera testimonios en cápsula, te lo enviara y no te tengo que explicar nada de esto, y tuviera yo con Karine aquí, porque te tomas la cápsula y sanaría. Amiga, tú tienes que escribir tu historia, una nueva historia en tus células. Tus células tienen que volver a creer un ambiente que tú eres capaz de dominar y proteger. Entonces, solo así, las células pueden comenzar. Yo no me moví. Estoy aquí quieto. Y solo las células pueden manifestar ese estado. Pero como te digo, hay tantas cosas maravillosas, hay tantas cosas tan increíbles que hemos podido vivir en los pacientes, que ellos terminan siendo ejemplos de sus otros pacientes. Es como una persona con una enfermedad terminal la pudo revertir. Le vendieron un aparato, le vendieron una fórmula, le vendieron un suplemento. No, ella decidió reconquistar su poder. Y eso fue lo que nos vinieron a explicar. Incluso año tras año, como te dije, el gran doctor nos dijo, le dijo a un paralítico que estaba desahuciado, amigo, ¿tú quieres sanar? Que fue lo primero que le respondió el paralítico. Mira, amigo, tú no ves que tengo muleta, que soy pobre. El doctor Clark cobra muy caro, no sirve. Bueno, eso es mentira, bueno, no es nada caro. No. O sea, tú necesitas un cerebro que sustente la parálisis. Y eso fue lo que él quiso que le entendiera. Yo no vine a darte limosna, ni muleta, ni ayudarte. Yo le vengo a preguntar a un ser dotado con toda la energía del universo si quiere apelar esa energía. Claro. Entonces, ¿qué fue el gran secreto? Saber que yo estoy lleno de un contexto que me enferma y podría llenarlo de un contexto donde la célula puede responder mejor. A eso se le llama ambientes. Y lo entendió. Si en vez del miedo a la enfermedad y la angustia de la enfermedad, yo tuviera seguridad y la sanación sea el centro de mi conciencia, entonces me puedo levantar y andar. Eso se hizo en segundos. Pero viene la pregunta, ¿eso nos lo explican por religión? ¿Nos explican como algo así, un cuentico? ¿O nos quieren explicar que el cerebro realmente tiene una relación directa con las células? ¿Sí? Directa. Y entonces en un solo momento tú puedes hacer un cambio celular. Si eso existe.
porque lo he podido vivir en cientos de ejemplos y cientos de investigaciones, ¿no? Como le pasaba a la mujer sangrante, para poder tener otro ejemplo, ella simplemente tocó, es decir, ella regresa a la fuente, porque estaba separada de ella. Y cuando tú regresas a la fuente, que es el respeto, el equilibrio, el estado de luz que realmente una célula merece, entonces tú ves la transformación. Es decir, cuando tú regresas a tu estado originario de equilibrio, ya la enfermedad no puede existir, Karinés. Muy Ella necesita interesante. el caos, ella necesita el desorden, necesita la toxicidad, necesita la desconexión. Solo así la enfermedad puede existir. Llévala al equilibrio y verás desaparecer la enfermedad para siempre. Y eso es lo que hacemos con cada paciente. Doctor, ¿cómo? Yo sé que pronto van a venir acá a los Estados Unidos y bueno, vamos a estar aquí con usted apoyándolo porque siempre lo he hecho y siempre voy a estar con usted en este proceso de sanación para llevar toda esta información a tantas personas que lo necesitan. Pero ahora, si lo quieren contactar a través de las redes sociales, a través del Zoom, ¿cómo lo pueden hacer? Primero en Instagram, que es donde tenemos nuestro centro, y después se distribuye para todo lo demás. DRCLAB Doctor Club 2, porque antes teníamos un Doctor Club, pero fue eliminado. Nos hackearon todo esta casa, nos hackearon, en fin, lo que sea. Porque Bienvenido al acuérdate que esta club. información no puede seguir. Ya hemos reconquistado a todo nuestro público de nuevo, pero ahí seguimos. ¿Por qué? Porque tú, así como dijo el gran doctor, calla las piedras, Así es, calla todo el mundo y hasta las piedras gritarán, ¿no? así es. Porque las células están ahí para gritarnos realmente el poder que tenemos. Entonces ahí en Instagram de RClap2 y luego sistema de reserva es a través de correo electrónico m.regenerativa7 en número @gmail.com o al WhatsApp del centro de reserva que es 57 312 273 8233. Cuando entran a Instagram lo pueden ver en las historias, en todos los lugares, cómo pueden entrar, ¿no? Bueno, y hago una breve pausa de esta interesante entrevista para hablarte de uno de nuestros patrocinadores aquí en La Verdad con Karinés Moncada y me refiero a Lemus Natural Medicine. Como ustedes ven, yo soy una amante con mucha pasión, que tengo que decirlo, sobre el tema de comer saludable, de vivir una vida más saludable y sobre todo compartirlo con ustedes lo que yo hago en mi familia. Y aquí tengo a otro de los grandes expertos, los cuales quiero muchísimo, y es la familia de Lemus Natural Medicine y ellos están aquí en la ciudad de Miami o en el condado Miami-Dade, exactamente en la ciudad de Coral Gables y ellos están listos para atenderte como tú te mereces. Ellos están especializados también en lo que es la medicina natural y son líderes en el exclusivo sistema de pruebas bioterrenos multidimensionales. Y si quieres conocer un poco más de lo que hacen en Lemus Natural Medicine, pues yo te invito a que tú llames y conozcas. La primera consulta es completamente cortesía de Lemus Natural Medicine. Llama de mi parte, de parte de Karinés, y allí te van a atender. Estos son mis secretos, tanto mi invitado como el doctor Lemus son parte de mi secreto para vivir una vida más saludable. En el caso de Lemus Natural Medicine, cada plan es personalizado, está diseñado para restablecer el equilibrio de forma natural, utilizando nutrición, estilo de vida y terapias dirigidas, libre de drogas sintéticas o productos químicos. Así que te invito a que llames, no te vas a arrepentir, 305-223-7393, 305-223-7393. Incluso si me estás viendo desde otra parte del país, dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, ellos tienen la capacidad de hacer llamadas vía Zoom. Así que si quieres dejar a un lado lo que es la medicina tradicional y dedicarte más a la medicina natural, pues puedes visitar y puedes llamar a Lemus Natural Medicine. Doctor, antes de despedirnos, una pregunta rápida. Hemos pasado 5 años de una guerra psicológica que en algún momento quisiera hacer un programa solamente de eso con usted, porque esta no va a ser la única vez que van a ver al doctor Carlos Luis Álvarez Boada aquí en La Verdad con Karinés Moncada.
pero solo unos pocos, quizás muchos, no tengo cifras, pero solo unos pocos no se dejaron intimidar por ese miedo, no se dejaron llevar por esta campaña de terror que ha habido y que todavía existe por los últimos 5 años. Pero para todas aquellas personas que tuvieron miedo, se colocaron, yo le digo el pincho, se colocaron todas estos líquidos en su cuerpo, en algunos casos varias veces, y hoy en día saben que su cuerpo no está funcionando igual, saben que quisieran revertir esa decisión que tomaron, quizás por miedo, por temor. ¿Es posible revertir algo de este tipo? Porque una cosa que hemos hablado usted y yo durante tantos años es que los órganos pueden revertirse al estado original, que podemos sanar una enfermedad, podemos sanar un cáncer, podemos sanar esa célula, pero cuando ya le colocas algo que no debía estar allí, ya eso es otro tema. ¿Se puede revertir el daño? Sí, la buena noticia es sí, porque una de las cosas más importantes que no nos han explicado, ejemplo, para poder entender la envergadura de esto, y no es que me quiera meter, como te digo, con una industria, es que la gente pueda pensar, es que todas las enfermedades, ejemplo, el autismo no existía en los niños, ¿no? Hasta que vino toda esa cantidad de efectos que dan todas estas inyecciones en los niños, y que desde enfermedades autoinmunes, autismo, es decir, toda una cantidad de cosas que hasta ahora es que nos estamos dando cuenta. Ujú. Entonces lo mismo pasaba con esta época, que por ahí vino el porqué de los cierres de los canales que teníamos, porque nosotros estamos intentando ayudar a la gente a que entendieran que ellos tienen una inmunidad natural y que ellos podían activar esa inmunidad natural y que todo eso era experimental, que no teníamos conocimiento de qué efectos podían tener a larga data. Entonces, desde las miocarditis hasta toda la cantidad de enfermedades y derrames que hemos podido ver como efectos secundarios, ahora nos dicen, bueno, y aquí es donde viene la parte más triste, ¿no? Después de tantos años que no cerraste canales y todo, le vas a decir a la gente, tenga cuidado si se va a inyectar. Entonces, ¿quién era el malo aquí? No sé si la gente todavía tiene conciencia para entender eh, a qué lado va a jugar. Pero lo más importante de todo esto es que el cuerpo tiene mecanismos depurativos, tiene mecanismos para regenerar, para limpiar, para desintoxicar, para depurar. Y esa es la parte que tú vas a activar en los pacientes que han sido sometidos a ello. Pero como te digo, hay diferentes variantes, hay diferentes inyecciones, hay diferentes compuestos y eso hay que estudiarlo en cada uno de los casos para saber cuáles son esas cosas que podríamos hacer para revertirlas. Pero de manera simple y sencilla, hay muchas cosas simples que se están haciendo y como te digo, no es que simplemente hago eso y ya. Es importante, según tus efectos secundarios, según los daños que tenga, instalar un tratamiento propio, guiado, pero hay muchas sustancias naturales que nos ayudarían a reconquistar, como por nombrarte alguno, que a la gente le encanta, que yo siempre le nombre algo, como puede ser el cilantro, como puede ser el perejil, como puede ser el rábano, como puede ser la remolacha, y Wow. nosotros poder tener un licuado que se ha detectado de puras metales pesados, de pura una cantidad de químicos, porque además del aluminio, el mercurio y otros, que son los que realmente ocasionan, además del grafeno y otros elementos, que podemos conseguir en ese tipo de inyecciones, ¿no? Pero lo bueno de esto es que la gente comenzó a aprender que tenemos mecanismos para defendernos y que podemos ahora pensar 2 veces antes de ponerme algo y luego, la parte más importante, como te expliqué hace rato, ¿puedo yo protagonizar un nuevo papel dentro de mi cuerpo? ¿Podría yo capacitar mi sistema inmunológico? ¿Podría yo ayudar a mi cuerpo a crear anticuerpos tan poderosos que ya no le tenga miedo? Ejemplo, y te lo digo con nuestros pacientes, no tengo historia de todos los miles y miles de pacientes que hemos visto en más de yo no sé cuántos años que ellos tengan algún tipo de problema con eso que llamaron virus. Exacto. Sí, ¿Por qué? Porque aprendieron a capacitar un sistema inmunológico. Enseña a la población y será libre. es así. Mi hija que come extremadamente sano y para ella eso es normal, para ella eso es rico, es rico comer sano.
cuando de vez en cuando que un catarrito por el tema de los niños, la escuela, lo que pueda tener alrededor, esa niña no dura enferma ni 24 horas. Es una cosa que yo se lo digo a la gente. Mira, ahí tienes el ejemplo de lo que es un cuerpo sano, que el cuerpo rápidamente reacciona y sana cualquier cosilla, cualquier bichito que va a entrar por ese cuerpo. Doctor, sus redes sociales, quiero saber, bueno, apenas vengas acá a los Estados Unidos, sabes que siempre vas a contar incondicionalmente con mi apoyo. Pero ¿cómo puede la gente que te está viendo por primera vez conectarse contigo, aprender de ti? Por supuesto, las redes sociales, Dr. Clapp, donde más te encuentras es prácticamente diariamente en el Instagram, ¿correcto? Correcto. Tengo un equipo de muchachos que me ayuda porque yo estoy trabajando todo el día, ¿no? Y entonces ahí tienes el DR Clapp 2. DRCLAB 2. Dr. Clapp 2. Antes teníamos un 1, como te dije, pero... Te lo quitaron. Claro, pero no importa, ahí seguiremos siempre. Y tienes el centro de reserva para las consultas. Bueno, nosotros tenemos una fecha, no sé si lleguen a alcanzar esa fecha, pero el 30 de noviembre. Si logran agarrar esa fecha, perfecto, porque todo nuestro año está full y nosotros vamos sacando días libres para que la lista de espera pueda bajar. Correo electrónico del centro de reserva m.regenerativa7 en número @gmail.com o el WhatsApp de reservas que es 527-57-352-273-8233. Imagínate que me he aprendido esos teléfonos porque yo soy malísimo con el teléfono. Yo estoy así memorizando, ¿no? Estoy orgullosa de ti. Entonces por ahí pueden mandar su país, pueden mandar su nombre y recuérdate que no necesitas trasladarte a ningún lugar. Exacto. Necesitas un celular, un dispositivo. Y tu desde cocina. Tu hogar, desde tu trabajo, se abre tu consulta donde vas a aprender a hacer todo esto y vas al fin a entender que eres una de las cosas más perfectas de la creación y vas a regresar a tu estado de perfección. Eso es lo que necesitamos, gerentes que protejan la vida. Tú eres tu propio doctor, eso lo aprendí yo con mi querido amigo Carlos. Mi amor, gracias, Dios te bendiga, gracias por todo lo que nos has enseñado, lo que nos sigues enseñando. Tu labor no tiene precio. Así que, bueno, ya ustedes saben, a todos los que han conocido esta noche al doctor Carlos Luis Álvarez Boada, ya saben, Dr. Clapp 2 en Instagram, ahí es donde está más activo. Te quiero mucho, Dios te bendiga, que Dios te cuide siempre y espero pronto abrazarte. Extraño tus abrazos. Gracias, mujer. Y escuchen a Karinés, que esta mujer no tiene réplica, esta mujer no tiene doble, esta mujer es única. Gracias por existir. Te amo, mi amor. Gracias, amigos, aquí en La Verdad con Karinés Moncada. Recuerdan, suscríbanse no solamente en mi canal, sigan al Dr. Clapp en sus redes sociales, denle like, comenten, compartan este episodio que es tan importante para que todos aprendan a sanar. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Lemos Natural Medicine.